cuyo título es el de Pandemia del COVID-19 en Chile y el mundo. Muchas gracias por su asistencia hoy día. Antes de empezar, quiero dar algunas informaciones. En primer término, quiero decir que esta charla inaugura un ciclo de distintas charlas que vamos a desde el Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social, CEPS, que pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y posteriormente nosotros le vamos a hacer llegar la información de las otras charlas que van a presentar. Esto principalmente porque invitado internacional, a pesar de que él habla bien español, prefirió realizar su presentación en inglés, ¿no? Y posteriormente, cuando terminen las presentaciones, lo que vamos a hacer es abrir un espacio, unos 20 minutos para preguntas y respuestas, y por lo tanto ustedes pueden hacérnoslas llegar a través del icono donde aparece una Q y una A, ¿no? Q&Answers. Ahí ustedes pueden escribir sus respuestas y luego las vamos a recoger y vamos a responder, ¿ya? Entonces, dicho estas palabras, voy a iniciar la charla online, dando primero mi especial y profundo agradecimiento al doctor Hussein Cajal. Hussein es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford y es académico, es profesor de la Universidad de Kiel en Inglaterra, y es un experto en temas relacionados con acciones colectivas, relaciones de minorías y mayorías, y también relacionados con temas más asociados a la psicología política. Entonces, quiero agradecerle a Hussein por su participación en este seminario. Debo decirle que él está en este momento disfrutando de sus vacaciones que terminan hoy día, pero pese a eso tuvo la gentileza de acceder a mi invitación y poder estar con nosotros hoy día en esta mañana. Entonces, voy a dar paso a que Hussein realice su presentación y posteriormente haré la mía en su debido momento. Muchas gracias. Hussein. Hola David, gracias por la oportunidad y gracias por todos ustedes para estar aquí con nosotros, escuchando a nosotros. Voy a seguir en inglés y voy a empezar compartiendo mi pantalla. A ver. ¿Lo ven? Okay. Thanks everyone for coming. Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy voy a compartir con ustedes lo que ha pasado con la pandemia. Vamos a ver los efectos políticos y también sociales de ella. Lo que voy a hacer hoy es que les voy a contar un poco acerca del background, son las representaciones sociales. Les voy a hablar más en profundidad de qué significa eso en un momento. Y también voy a mostrar las consecuencias psicológicas sociales de haber vivido esta pandemia, y también voy a compartir con ustedes hallazgos y también investigación actual hasta ahora.
Entonces, sin pasar por los detalles acerca de los números actuales, vamos a ver directamente la presentación de hoy. Entonces, antes de la pandemia, había mucha investigación mostrando cómo la pandemia influenciaba los resultados de las personas, cómo influenciaba los procesos psicológicos, incluyendo bienestar, y también cómo esto resultaba en la movilización de diferentes recursos para poder lidiar con ella. La pandemia actual, el COVID-19, se conoce como la conocemos actualmente, coronavirus, ha resultado en mucha parte del mundo aislada y confinada. Entonces hay diferentes enfoques, enfoques económicos, psicológicos, clínicos. Hay que entender cómo nos influencia a todos para poder presentar una cuenta real, un informe real de cómo nos está influenciando a todos. Actualmente nosotros estamos trabajando en la teoría de representación social que propuso Moscovici en 1984 y también Jodelet en 1984. Este enfoque ve cómo la gente experiencia una pandemia a esta escala y también cómo integran nuevos conceptos, eventos y realidades en el entendimiento de hoy. Por lo tanto, el enfoque en sí mismo está aquí para orientar, para comunicar y para entender el entorno social, la sociedad, la comunidad en la que estamos, los grupos que también involucran a otras personas y también cómo los individuos versus el entorno social y los eventos que se dan funcionan. También las operaciones mentales que se requieren para poder entender, para poder procesar este nuevo entorno social. Can say that social representations are mental models. Los grupos comparten general de la comunicación. El proceso de la pandemia es muy dinámico. Hay nueva información que emerge todas las veces. Acá tenemos parte de la información que viene del pasado, se ha usado información del pasado y también hay una percepción generalizada de una amenaza que es presentada por la pandemia, el miedo a la infección y también la desconfianza de lo desconocido. Esto podría ser un nuevo concepto, podría ser un nuevo proceso o podría ser un nuevo grupo que nosotros no conocemos. Cualquier cosa que represente un riesgo de infección. La representación social en un entorno como la pandemia
muestra formas colectivas de poder lidiar con los desafíos externos. Es útil poder diferenciar entre las representaciones sociales tempranas que han emergido desde el principio de la pandemia y también ver la información que está surgiendo e integrar esta información con la información ya existente acerca de la pandemia y también acerca de los procesos sociales. Entonces, para empezar, ¿de dónde sacamos la información? ¿De dónde la sacábamos al principio y de dónde ahora? La mayoría de ustedes puede saber que la fuente principal de la información, los medios, la OMS, las autoridades de salud global, los medios, diferentes medios, todas estas son las fuentes de información que nosotros recibimos. Todo esto alimenta nuestro entendimiento, no, como no expertos, porque ninguno de nosotros somos expertos, a no ser que seamos epidemiólogos o expertos en salud. Ninguno de nosotros somos expertos en este contexto. Por lo tanto, la modalidad de la información tiene que ver con información que está llegando constantemente. Lo mismo pasa con la imitación inconsciente, porque la información, hay tanta información que sigue llegando, que simplemente no queda tiempo para poder procesar todo y para poder llegar a una modalidad en común. Entonces, tenemos que mirar alrededor y tenemos que imitar a los demás, la gente que está a nuestro alrededor o simplemente la gente que está en el poder, los líderes, los influenciadores, los líderes comunitarios. Entonces miramos y tratamos de hacer lo que estas personas están haciendo porque consideramos que ellos son autoridades y son líderes. De esta forma, la gente, los líderes, cualquier líder político, social, económico, se transforma en una fuente de información, se forma en un referente a través del cual nosotros vamos a poder ir moldeando nuestro comportamiento. También relacionado con esto, con esta información y con esta modalidad en especial de comportarnos, nosotros estamos más cerca de la comunidad, más cerca de los que sentíamos cerca. Entonces, este acercamiento tiene que ver con nuestros miedos. Queremos estar más cerca de nuestros seres queridos y gente que es similar a nosotros. Entonces esto también crea un tipo de rechazo social. Quien sea que no pertenece a nuestro grupo, no se puede confiar en esa persona, porque no sabemos acerca de ellos. Podrían infectarnos, por lo tanto tenemos que rechazarlos. Esto nos lleva a la próxima etapa, donde vamos a formar una opinión mayoritaria. Si todos pensaran de esta forma, si todos se comportaran de esta forma, no habría individualidad, todos seguirían a la multitud. La opinión mayoritaria está establecida y nos ayuda a reducir la incertidumbre, nos da soluciones y refuerza también la cohesión social. Ayudamos a otros, apoyamos a otros, tenemos actos simbólicos, también ayudamos
a otros miembros de la comunidad. Entonces, de alguna forma, hay una forma de lidiar con todo esto. Entonces, para poder establecer este consenso, esta opinión mayoritaria, esto se representa como unanimidad entre las partes políticas o agentes políticos y también a través a través de la ausencia de la crítica. Esto se usa en todos los segmentos de la sociedad. En la etapa 2, cuando nosotros pasamos de esta opinión mayoritaria a la próxima etapa, donde hay nueva información, la nueva información, cuando se disponibiliza, representa diferentes puntos de vista que pueden ser contrarios a la mayoría de las opiniones que se ha mostrado. Esto sirve para la propagación de diferentes informaciones y diferentes visiones también, que pueden ser polémicas o pueden estar más basadas en propaganda. Esta información podría ser un producto de propaganda y podría crear un conflicto social, y también dentro de la sociedad podría crear contradicciones relacionadas con los valores. Cuando digo relacionadas con los valores, quiero decir, por ejemplo, la gente piensa que deberíamos estar todos en cuarentenas y todos encerrados, y otros que no, que deberíamos salir protegiéndonos, siguiendo los lineamientos de distancia social, usando máscara, etc. Todos estos procesos se pueden resumir a través de dos procesos fundamentales. El primero es anclaje y la otra es la objetificación. Esto nos sirve para elaborar nueva información, para integrar la información antigua. Y para poder permitir, para poder equiparnos con las herramientas necesarias y poder así lidiar con las consecuencias negativas de la pandemia. Discutamos entonces brevemente lo que yo quiero decir con el anclaje y la objetificación. El anclaje es cuando transformamos lo que es nuevo, extraño, y lo transformamos en algo familiar. A través de un pensamiento no experto y de metáforas preexistentes y categorías. Entonces tomamos información nueva y la dividimos en partes, la categorizamos utilizando las categorías ya existentes y usamos esta información. Por ejemplo, hablando de la pandemia, establecemos conexiones de la nueva enfermedad del COVID-19 y las anteriores que ya hemos experimentado. Y decimos, en la pandemia anterior, en el SARS, con el ébola, podemos hacer algo similar para combatir la nueva pandemia. Este es el proceso de anclaje. Entonces nosotros anclamos el nuevo conocimiento en las categorías ya existentes de información. La objetificación tiene que ver con hacer un esquema y con materializar la nueva información para poder establecerla como una nueva representación más concreta. Por ejemplo, tratar de concentrar toda la información acerca de la pandemia
figurative patterns, for example, infographics about here's the pandemic. This is how Tener infografías, saber qué es la pandemia. Así es como nosotros podemos hacer esto para poder saber que tenemos que ponernos las máscaras, que no tenemos que salir. Es así como nosotros luchamos contra la pandemia. Todos estos procesos que yo tengo acá, de los que he discutido, también resulta en un énfasis en los límites sociales. Los límites sociales tienen que ver con que aquellos que son similares a nosotros son personas seguras, y los que no son similares a nosotros no son seguros. No sabemos mucho acerca de ellos, por lo tanto, ellos representan un riesgo. Fundamentalmente, esto también nos ayuda a sentir que estamos seguros. Entonces nosotros sentimos que estamos más seguros comparados con los otros grupos, que estamos mejor. Esto, por supuesto, que resulta en estigmatización, discriminación también de las minorías, los grupos que están por fuera, ¿no? Entonces, refuerza los límites entre nosotros y ellos, porque ahora está esto del riesgo de la infección. En cuanto a la estigmatización, podemos recordar, quizás recuerdan ustedes, lo que pasó durante el ébola, o también la gripe aviar, el SIDA también. Esto pasaba en Hong Kong, por ejemplo, con la fiebre, con la gripe aviar, que había discriminación. Quizás no ahora, pero en general los chinos se han visto como la fuente principal del origen de las infecciones, y esto tiene que ver también con propaganda. La gente en general piensa que en China empezó todo y por eso nos tenemos que alejar de ellos. Pasando a otro aspecto de la representación social relacionado con la pandemia, hay un aspecto de conspiración. Cuando nosotros decimos conspiración, tenemos que describir esto, tenemos que entenderlo bien en detalle para saber de qué estamos hablando. Conspiración, las teorías de conspiración tienen una evolución natural que nos permite simplificar, nos permite entender lo que no podemos entender con nuestros procesos mentales, cuando estamos ansiosos, cuando sentimos la necesidad de ejercer control en nuestro entorno social. Tenemos que elaborar una explicación para tener una sensación de control. Tiene que ver con nuestra necesidad de hacer sentido, de darle sentido a las cosas. También está relacionado con obediencia y autoridad. Otras representaciones sociales de conspiración en la pandemia se relacionan, por ejemplo, con la creencia de que el virus es un arma biológica que generó Estados Unidos o China para poder debilitar a China o a la Unión Europea, o culpar a grupos poderosos extranjeros de una conspiración, que esto está creado para debilitar y apoderarse de nuestro país, o que esto está creado por los gobiernos para poder manipular a la gente, para poder manipular a la sociedad.
o que esto lo creó la industria farmacéutica para poder entregar una solución. O que tiene que ver con otros problemas que nuestra sociedad ha experimentado. Finalmente, también hay un aspecto autoritario de derecha, la creencia de que esto está siendo manipulado, que la pandemia está siendo manipulada, que todo ha sido creado por altos grupos de poder para poder controlar nuestra sociedad. Normalmente hay grupos sociales a los que se les atribuyen estas cosas, grupos minoritarios, a los que se les atribuye alto poder en la sociedad. Through pandemic, there are certain villains. En la pandemia hay ciertos villanos, aquellos que usan la pandemia para beneficiarse, o también aquellos que son acusados de defender sus propios intereses y son percibidos como marionetas de las clases dominantes y otras compañías. Los medios también son acusados de crear histeria, miedo, y también los empresarios y la industria farmacéutica se dice que ellos se están beneficiando de todo esto. Y hasta algún punto la mayoría de los países sudamericanos se creía que uno de los villanos de la pandemia es el gobierno, porque ellos no manejaron bien todo el proceso. Y finalmente, al final de la escalera está la gente común y corriente que acusa a otra gente común y corriente porque no les importa nada, porque no usan máscara, porque no respetan la distancia social. Esto tiene que ver con las representaciones sociales de la pandemia que nos ayudan a entender qué está pasando y cómo podemos reaccionar. Esta investigación actual tiene 3 preguntas básicas. Primero, ¿cómo afecta la pandemia COVID-19 a las representaciones sociales y a la gente de diferentes partes del mundo? La segunda es, ¿cuáles son las variables psicológicas que pueden explicar esta relación, si es que hubiera alguna? Y la tercera es si las percepciones de la pandemia es un evento traumático que va a hacer que se pueda ver más liderazgo más potente. Para responder esta pregunta, nosotros también hemos desarrollado diferentes hipótesis. La hipótesis número 1, que tiene que ver con las representaciones de anclaje psicológico en la percepción de la amenaza, es decir, las personas creen que hay una amenaza ahí, y también tiene que ver con el externalizar y también pensar en conspiraciones y también asignar culpas, villanos. Cuando nosotros anclamos los valores sociopolíticos, esta es la hipótesis número 2, proponemos que hay una tendencia de los gobiernos que tienen orientaciones de dominación y que están orientados a externalizar a usar representaciones negativas para manejar todo esto. Y finalmente, la hipótesis número 3 tiene que ver con la percepción del impacto o la severidad del riesgo, que nos ayuda a ver el riesgo de la pandemia.
externalizamos las representaciones sociales conspirativas, especialmente aquellas relacionadas con la élite, con los villanos, y controlamos las variables y el riesgo real. La hipótesis completa y todos los resultados se pueden encontrar en esta página web si es que les interesa. Nosotros llevamos a cabo una encuesta en 13 países, incluyendo países de las Américas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, también España, también México, Portugal, Rumania y otros. Se llevó a cabo en mayo y la encuesta duró más o menos 25 minutos. Al final incluimos 4.430 participantes en nuestro análisis, basándonos en los criterios. Hay varios instrumentos, pero solamente voy a verlos brevemente. Tenemos medidas de severidad, de percepción de severidad, que es cómo la gente percibe la pandemia. La percepción también del riesgo. La gente, o sea, cuando uno cree que hay un riesgo grande de infectarse, que tiene consecuencias de ansiedad. Y también tenemos una lista de 15 representaciones distintas de esta pandemia, representando lo que hemos discutido antes, diferentes aspectos, la externalización y otros, y también vemos las medidas de orientación de dominancia social, medidas de identificación nacional, eficacia colectiva, la creencia de que nosotros trabajando como grupos vamos a poder lidiar con todo esto, etcétera. Lo que encontramos entonces, que fue muy interesante, es que cuando nosotros miramos este gráfico, podemos ver la línea media que nos muestra la media de acuerdo. Entonces, en la mayoría de los países podemos encontrar que la mayor cantidad de la gente está en este lado. Algunos se preocupan de la infección y otras cosas. Entonces, esto es lo que nosotros hemos podido ver. Vemos ver disrupción de la vida, la mayoría de la gente experimenta disrupción de la vida, la mayoría de la gente ve esto como una experiencia traumática, la mayoría de la gente ve que este es un punto de inflexión, la mayoría de la gente siente miedo de infección. Estas son las representaciones sociales y la representación viral. La mayoría de estas representaciones sociales tiene que ver con especialmente asuntos como el problema ecológico de la pandemia. También vemos a los villanos y los grupos minoritarios que usan la pandemia como manipulación. Esa idea se ha propagado muchísimo, en especial en países en Sudamérica y en Latinoamérica. Hay una creencia generalizada respecto de eso. La línea media muestra la escala media, entonces cuando la barra pasa de esta línea punteada, eso significa que la mayoría de la gente cree en estas representaciones. La más prominente tiene que ver con los villanos, que
cree que la pandemia está siendo manipulada por comunidades pequeñas como los judíos y otros. Después está la pandemia como problema ecológico. Y la última, que la pandemia está siendo manipulada para beneficiarse económicamente por la élite. En cuanto a la relación del riesgo y la severidad y las percepciones de las SSRRs, podemos ver que la primera columna mira las relaciones positivas. Entonces acá vemos los números en paréntesis. Muestra, si este número acá está entre medio de estos dos, eso significa que es significativo, es una relación fuerte. Y podemos ver que todas las representaciones se ven influenciadas por el riesgo y por la severidad, por la percepción de ambas. Ambas son positivas y potentes, excepto la resiliencia colectiva. Entonces, cuando la gente ve esto como riesgoso y como severo, menos creen que necesitan tener resiliencia colectiva como sociedad. Esto es interesante porque el riesgo y la severidad emergen como el efecto primordial en la formación de todas las representaciones sociales. Entonces, esto sugiere que confirmemos nuestra hipótesis 1, que la severidad y el riesgo de la protección está relacionado con las representaciones sociales. El controlar la demografía y los riesgos reales significa que la gente tiende a asumir cosas de manipulaciones por los poderosos y reforzar sus acuerdos. Se ve la pandemia como riesgo severo. También confirma que está correlacionada con el autoritarismo de derecha y también dominación social. Entonces, mientras más se crea en una conspiración, se cree mucho en esto de la conspiración. Hay estudios previos que han mostrado que la dominación social y el autoritarismo de derecha tiene que ver con una estigmatización de las minorías. Finalmente, la hipótesis 3, la percepción subjetiva del riesgo, es una variable poderosa que explica el acuerdo de las diferentes relaciones sociales. Podemos concluir que muestra que mientras más riesgo percibamos, más vamos a apoyar los regímenes autoritarios y las políticas autoritarias. Esto, por supuesto, es el primer grupo de los resultados. Ahora, hemos hecho más análisis. Tenemos algo que se llama modelos causales para poder establecer las relaciones reales. En primer lugar, vamos a poder ver la percepción del riesgo, acá la podemos ver, percepción del riesgo, y cómo influencia la idea de la eficacia colectiva, es decir, el que yo crea que juntos podemos derrotar esta pandemia. Y también tiene que ver con con esta sensación de desesperanza colectiva, que no tenemos nada que hacer, que estamos destinados a morirnos por la pandemia. Estas variables están relacionadas con el liderazgo potente, lo que significa, muy interesantemente, es que mientras más riesgo percibe la gente, menos sienten eficacia colectiva y más se identifican con la sociedad y se sienten más desamparados. Todo esto está bien, es entendible. Y estos tres procesos son internos.
Ellos predicen más apoyo para el liderazgo más potente. Entonces, la percepción no es predecir más apoyo para restricciones, por ejemplo. Esto es exactamente lo mismo, pero acá vemos que no hay ninguna relación significativa. Esto significa que no hay una, una significancia estadística, está NS junto con el número. No hay relación entre la eficacia colectiva y el soporte para restricciones. Y no hay relación tampoco entre la desesperanza y las restricciones. Entonces, en ningún momento estos procesos predicen apoyo de las libertades sociales, excepto por uno, que es este. Si ustedes ven aquí esta parte, la gente que cree que hay algunos grupos que dominan a otros grupos de la sociedad. El link entre la desesperanza y las restricciones se hace significativo. Podemos ver acá que cambia la dirección, se transforma en positivo y se transforma en significativo. Solo en un pequeño grupo de gente que rankea alto en orientación de dominación, vemos una relación con esto de la desesperanza, que muestra en general que la pandemia actual se discute en los medios extensivamente. La pandemia actual muestra, según nuestros estudios muestran que estamos entregando apoyo, más apoyo a través de las relaciones. Hay una gran diferencia ahí. Para resumir, el experimentar la pandemia ha significado un punto de inflexión en nuestras vidas, como vimos en los modelos causales, pero aumenta la identificación nacional y también otras cosas. Necesitamos mejorar nuestras relaciones significativas. Solo la parte colectiva aumentaba y esto pasaba cuando había una orientación de dominación. Como se espera, la afiliación con los grupos aumenta, la identificación nacional aumenta muchísimo, el liderazgo y la solidaridad, las orientaciones de dominancia social, como ustedes ven acá, han cambiado estas relaciones. La orientación de dominancia social va disminuye el efecto negativo de experimentar la pandemia y aumenta y refuerza el efecto positivo de la percepción del riesgo. Entonces el mensaje es que la percepción de riesgo y la severidad influencia cómo nosotros vamos a procesar la información acerca de la pandemia y también va moldeando nuestra experiencia colectiva ante la pandemia. El experimentar la pandemia va a reducir nuestra percepción de eficacia, este sentido de sentirse empoderado. Nosotros al ver la pandemia como un riesgo somos menos eficacia, pero tenemos más identificación nacional, nos podemos identificar más con la sociedad, nos identificamos más como chilenos, como serbios, como británicos o lo que sea. Aumenta también nuestra desesperanza colectiva, pero internamente estos procesos van a mejorar a un liderazgo mayor y la solidaridad. Entonces me parece que el mensaje más importante que se puede entregar con estos hallazgos es que ninguna pandemia va a causar
un cambio en los regímenes autoritarios. Los gobiernos pueden estar inclinados para hacerlo, pero ellos no van a encontrar apoyo de la sociedad. Con esto termino. Gracias. Sí, gracias, Hussein, por tu Sure. muy completa presentación. Quiero informarle a los asistentes que al final de esta presentación vamos a realizar una ronda de preguntas, dudas, comentarios, por si hay algunos aspectos que ustedes quieran hacerle, en este caso, a Hussein, o si lo creen conveniente a mí. Bueno, dicho eso, yo voy a pasar ahora a compartir la presentación que preparé para esta jornada, que lleva como título Aportes de la psicología social para enfrentar la pandemia del COVID-19, ¿no? Bueno, ese es mi nombre y soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y en la sede de Concepción. Y abajo les copio mi correo por si tienen ustedes preguntas en las que no puedan ser contestadas durante este espacio virtual. Déjenme poner el tiempo para no excederme de más. Antes de empezar, quiero señalar que esta presentación tiene dos puntos, ¿no? El primero pretende resaltar el rol que cumple la psicología social, o que debiera cumplir dentro de los equipos interdisciplinarios que están organizados o que están organizados para enfrentar la pandemia. Y considero que esta inclusión de las psicologías sociales es vital, es importante, dado que esta disciplina toma como un todo a la persona y el entorno, y por lo tanto sus propuestas son particularmente útiles en la orientación, implementación y evaluación de programas encaminados a luchar contra la pandemia que hoy nos aqueja, ¿no? En ese sentido, dado que hay público de distintas procedencias profesionales, quizás el conocimiento que tienen de la psicología social quienes no son psicólogos y no practican la psicología social pueda resultarles, espero yo, clarificador. Y el segundo punto que quiero abordar es presentarle algunos estudios, presentarle particularmente un estudio, los resultados de un estudio que realizamos en Chile entre el 30 de abril y el 27 de mayo, donde se aplicó una encuesta en línea a 421 personas, todas mayores de edad, y en las que se les preguntó una serie de aspectos relacionados con percepciones respecto a su salud, a la percepción que tienen ellos de la ciudadanía en general, respecto al manejo del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si tuviese que ponerle un nombre llamativo al 2020, este año en curso, me animaría a tomar el título de una película de fines de 1990, dirigida por Peter Weir, el mismo director de La Sociedad de los Poetas Muertos y The Truman Show. Y el título de esta película es El año en que vivimos en peligro, ¿cierto?
Quizá este nombre no suene tan descabellado a estas alturas, si es que consideramos que en los últimos 120, 150 años de historia reciente, muy pocos hechos nos han afectado de manera tan importantemente negativa a tantos y a tantas como es el de la pandemia del COVID-19. Entonces, antes de entrar en materia, quiero contextualizar un poco el tema del que estábamos hablando. Como todos sabemos, el 31 de diciembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud reportó la aparición de casos de residentes de la ciudad de Wuhan, China, que presentaban un síndrome de respiración, un síndrome de respiración aguda, cuyo origen era, hasta el momento es desconocido. Esta, esta enfermedad se supone está generada por este virus, el SARS-CoV-2, y que lo conocemos ahora como coronavirus o COVID-19. En la siguiente lámina les quiero mostrar algunas estadísticas generales que muestran que la Organización Mundial de la Salud no exageró cuando, creo que a fines de marzo de este año, consideró que estábamos ante una pandemia, ¿no? Una pandemia, en términos técnicos, es la propagación de una enfermedad nueva y que se da a escala mundial, ¿no? Como es el caso del COVID-19. Según las estadísticas al 8 de septiembre, ¿no? Y fueron tomadas eh, de la Universidad Johns Hopkins, hay en un momento casi 28 millones de casos, ¿no? 216 países y territorios que presentan algún tipo de casos. Y casi ya 900.000 personas que han muerto directamente por el COVID-19 o por enfermedades asociadas que se han visto afectadas por el COVID-19. Uno de los países con más decesos, sabemos hoy en día que el foco está en Estados Unidos, le sigue Brasil, India, México y Reino Unido. Y el grupo etario que más ha sido afectado son las personas mayores de 75 años. Interesantemente, la proporción de personas que han presentado más casos son los hombres, ¿no? En comparación a mujeres. Con respecto a los datos de Chile, que estos datos son también del día de ayer, nosotros sabemos que el 3 de marzo el Ministerio de Salud reportó el primer caso de coronavirus en el país. Y a la fecha ya tenemos 425.500 personas que han sido infectadas. De ellas, 11.700, casi 11.700 han fallecido lamentablemente. Por otro lado, se han recuperado cerca de 400.000 personas y en este momento las regiones con más casos activos son la región metropolitana, Biobío, Valparaíso y Magallanes. Un dato interesante es que a diferencia de lo que se presenta en las estadísticas mundiales, el grupo etario que se ha visto más afectado es un poco más amplio, es decir, podemos encontrar personas en rangos de 30 a 64 años, donde podemos encontrar el 60% de casos reportados de coronavirus. ¿Cómo estamos enfrentando la pandemia del COVID-19? ¿No? Como sabemos, la propagación de este virus ha impulsado a muchos países a generar estrategias sanitarias, principalmente dirigidas a la vigilancia epidemiológica y también a la detección temprana de personas que han sido contagiadas.
para su posterior derivación a los centros de salud correspondientes. Paralelamente a esto, han sido también muy intensas y muy frecuentes las campañas que tienen como finalidad informar aquellas estrategias que pueden reducir la posibilidad de contraer este virus, ¿no? Como por ejemplo mantener una distancia física de alrededor de 1 metro para no, con respecto a otras personas. Como es notorio, una emergencia de esta naturaleza, de tan grandes proporciones, requiere no solamente la participación y el involucramiento de los gobernantes, ¿no? de las sociedades y las fuerzas del orden, por supuesto, sino también de la comunidad científica, ¿no? En ese sentido, los profesionales de la salud, ¿no? Médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos médicos, etcétera, que han sido las personas que han estado más directamente trabajando con los casos que llegan a los servicios de salud, se han transformado en un actor fundamental en esta lucha, ¿no? Y esto, y claramente, sin su participación, probablemente tendríamos consecuencias más devastadoras de las que ya tenemos en la actualidad. Pero también en Chile y en otras partes del mundo se consideró conveniente extender la invitación a debatir sobre las más eficientes de enfrentar este virus a otras disciplinas, ¿no? Que no necesariamente son del área de salud, como por ejemplo las estadísticas, trabajadores sociales, economistas, abogados, y también, por cierto, el área de las ciencias sociales y del comportamiento. Porque en el fondo esta es una tarea que claramente desborda un solo ámbito de conocimiento y requiere de un trabajo interdisciplinario, ¿no? En ese sentido, una de las ciencias del comportamiento convocadas para esta labor es el de la psicología, en particular la psicología clínica, ¿no? La psicología clínica está presente, sobre todo en el diagnóstico, el tratamiento y atención de aquellas personas con problemas de salud mental, que producto del confinamiento, probablemente, y sobre todo en algunos grupos etarios como niños o adultos mayores, se han presentado de manera mucho más frecuente que lo normal, y en algunos casos algunos problemas de base se han agudizado. Entonces, hoy en día el concurso de los psicólogos y las psicólogas clínicas es también muy importante en estos equipos interdisciplinarios. Sin embargo, al igual que ocurre en otros países, además de la psicología clínica, se considera, y creo justo que también debiera considerarse en el país, la participación de la psicología social dentro de estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Esto porque se ha observado que la psicología social, esto se ha observado en otros lugares del mundo, ha sido un actor importante cuando se trata de discutir temas trascendentes, como por ejemplo el racismo, la inmigración, la desigualdad, los desastres naturales, o como en este caso la pandemia, ¿cierto? La principal razón de se considera la psicología social como parte de estos equipos es que esta área cuenta con un cúmulo de evidencia
que procede de sus investigaciones en una diversidad de temas que abarcan la influencia social, las actitudes, la persuasión o las relaciones entre grupos, ¿no? Las imágenes que ustedes están observando son una demostración del interés de la psicología social por temas contingentes como el de esta pandemia, ¿no? Así, en un lado ustedes tienen la imagen de la portada de una revista de psicología social española, donde se llamó a un número monográfico para permitir a los investigadores que pudieran presentar reflexiones o investigaciones sobre el tema, ¿no? Y en el otro lado tienen un libro también de reciente publicación, escrito esta vez en inglés, por un conjunto de investigadores principalmente australianos, que también cuyo objetivo es compendiar una serie de evidencia que pueda ser útil para tomar decisiones sanitarias y políticas en estos momentos tan duros, ¿no? Mientras miles de equipos de científicos están trabajando para desarrollar una vacuna efectiva contra el COVID-19, y que hemos visto no es tan sencillo como eh, nosotros hubiésemos esperado, no cabe duda que la transmisión del virus depende única y exclusivamente de la conducta que como integrante de una sociedad elegimos seguir o no en cada momento, ¿cierto? En ese sentido, que la conducta, el comportamiento sea un arma tan útil, tan efectiva contra esta pandemia, pone de relieve la importancia de la psicología social, porque a través de ella nos permite acceder a información documentada, que descansa en datos confiables y no necesariamente en sesgos cognitivos o en estereotipos o en prejuicios que suelen surgir a veces en los equipos directivos que lideran estos que lideran las campañas, ¿no? Es conocido por los psicólogos sociales que en muchos de estos casos se da este fenómeno de pensamiento de grupo, ¿no? En el que un pequeño número de personas con alto estatus y muy cohesionado defienden una postura de manera de manera evidente y sin prestar atención a otras opiniones, lo que hace que se puedan cerrar alternativas que puedan ser novedosas para resolver un determinado problema, ¿no es cierto? Entonces, las imágenes que aparecen representan de alguna manera este tipo de comportamiento del que yo les estaba hablando, ¿no es cierto? El hecho del uso o no el uso de mascarillas, o por ejemplo estas ideas de que el COVID-19 es un invento de los gobiernos para frenar protestas, ¿no? O formar parte de un proyecto oscuro que tiene como fin limitar nuestra libertad, ¿no? Y que de alguna manera Hussein abordó esto en su investigación cuando habla de estas las teorías de la conspiración, ¿no? Ahora bien, seguramente muchos y muchos de nosotros hemos escuchado hablar del conocido caso de los famosos porfiados, ¿no? Que es el nombre con el que se les conoce en los medios de comunicación a estas personas que desoyen las recomendaciones sanitarias que se les hace, ¿cierto? Ahora bien, sin caer en un juicio de valor respecto a por qué por qué realizan estos comportamientos, podríamos emplear, por ejemplo, un modelo en la psicología social para que nos entregue pistas sobre cómo poder entender la conducta de alguna de estas personas, ¿sí? Entonces, un ejemplo podría ser recurrir a la teoría de la motivación y la protección, un modelo propuesto por Floyd y colaboradores, y en el que se proponen 4 factores que explican por qué
las personas se involucran en conductas que puedan ser riesgosas para ellos o evitan realizar conductas que pueden ser beneficiosas. Entonces, ellos identifican 4 factores, como los que aparecen allí: la percepción de cuán grave o no para la salud de la enfermedad, la percepción de vulnerabilidad de la masa, la percepción de la efectividad de adoptar o no medidas preventivas y las creencias y sentimientos de autoeficacia, ¿no? Si aplicáramos la TMP a la epidemia actual y al caso que en este caso que señalamos, el de los porfiados, podríamos suponer que muchas personas que rehúsan seguir los lineamientos del gobierno perciben como poco grave enfermarse del coronavirus. Particularmente los jóvenes, quienes estiman que esta amenaza no es tan letal para ellos, y que de alguna manera esta información fue distribuida cuando al inicio se dio una información que apuntaba a que las personas adultos mayores eran quienes se contagiaban más y tenían más probabilidades de fallecer. Esta percepción de que no sea grave y la percepción de hasta cierto punto invulnerabilidad que pueden tener algunos, va a llevar a desembocar posiblemente en la ausencia o baja presencia de conductas de autocuidado, ¿no? Así las personas pueden interpretar como una exageración o actos sin sentido el lavarse las manos, el mantener la distancia física o el uso de mascarillas. En consecuencia, las creencias de la autoeficacia o creencias en las propias capacidades que tienen las personas para afrontar el coronavirus se van a ver disminuidas drásticamente, ¿cierto? Es importante, quiero agregar que estos elementos que surgen de o estos factores que surgen de este modelo, solamente tienen como finalidad aislar elementos que pueden ser incluidos dentro de una figura más completa, en la que obviamente se tienen que aquí considerar aspectos tales como, por ejemplo, la necesidad de salir a trabajar, la desconfianza en la clase dirigencial, el hacinamiento en el que viven muchas personas, ¿cierto? Pero a lo que voy es que estos modelos lo que pretenden no es explicar todas las conductas que se puedan presentar, sino ofrecer una opción que pueda incluirse dentro de un abanico más grande de áreas para poder tener algún tipo de respuesta ante estos casos, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido en honor del tiempo. Esto es sin embargo, quiero mencionar algunas cosas. Esto es la portada de un artículo publicado por unos 40 psicólogos sociales en la revista Nature, en su edición de Human Behavior, y en el que se detalla toda una serie de datos obtenidos desde la psicología social principalmente, que pudieran servir para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y aquí al lado se ve una infografía donde se pueden observar los distintos campos donde se puede obtener información, ¿no? Por ejemplo, respecto a la percepción de amenaza, al liderazgo, los temas de comunicación, temas relacionados con el contexto social, las normas sociales, etc. Y para terminar, el segundo punto, en realidad esta era la portada de este segundo punto, quiero repasar rápidamente con ustedes unos resultados de una investigación en la que participé junto con investigadores de 23 países, y en la que se entrevistó a 6.948 participantes. Los datos que les voy a presentar son los datos de Chile, que fueron recolectados entre el 30 de abril y el 27 de mayo. Es decir, bien cercano al inicio del brote de manera mayoritaria. Respondieron esta encuesta
online 421 personas, la mayoría mujeres. El promedio de edad fue alrededor de los 28 años y la procedencia fue mayoritariamente de la región del Biobío y después siguió por la región metropolitana. Aquí le paso a mostrar datos básicamente descriptivos, porque como este es un artículo que está en proceso de preparación, no puedo lamentablemente revelar los datos, pero en cuanto este artículo tenga la suerte de ser publicado y quienes estén interesados en este tema, obviamente se pueden contactar conmigo para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Antes de comentar estos datos brevemente por el tiempo, quiero mencionar que como decía con respecto a estos modelos de la psicología social, que no pretenden explicar de manera total un fenómeno social, que los fenómenos sociales son complejos, es que en el caso de Chile, en el momento de la aplicación, se vivió una contingencia muy particular, ¿no? Y es que en ese momento la dirección de las políticas sanitarias y la vocería estaban a cargo del exministro Mañalich, ¿no? Esta figura posiblemente o haya hecho que algunas respuestas que aparecen aquí puedan haber estado orientadas o teñidas de algún modo negativo. Y por otra parte, también señalar que hay que recordar que estos estudios, y en general los estudios que se realizan en Chile, necesitan siempre estar asociados a lo que nos ocurrió como país el 18 de octubre del año pasado, ¿cierto? Esta emergencia popular, como este clamor colectivo por cambios profundos en la sociedad. Obviamente, muchos de esos aspectos se han traspasado a esta nueva situación. Por lo tanto, esos también son aspectos que uno debiera considerar al momento de analizar datos como este, ¿no? Entonces, ahora me voy a tomar solamente unos 4 minutos para terminar los datos y después pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Se les preguntó las últimas 2 semanas quiénes se contagiaron de COVID-19, la gran mayoría mencionó que no se había contagiado. Cuando se le consultó sobre la percepción del gobierno en el manejo de la pandemia, en una escala del 1 al 7, ¿no? Casi el 51% considera que estaba totalmente en desacuerdo con esa afirmación, ¿cierto? El resto se orientaba en una tendencia opuesta, ¿no? Crisis, las respuestas hacia el desacuerdo, hacia esa afirmación, estaban también próximas al 50%, un poco más de la muestra, ¿sí, no? Cuando se le pregunta a los entrevistados su percepción de la conducta de los chilenos y chilenas como ellos ante la pandemia, el 61% confía en que el resto de ciudadanos respetarán las prescripciones impuestas para evitar el contagio, ¿no? Perdón, están en desacuerdo con esa afirmación, ¿no? Es decir, que no confían en que el resto de ciudadanos chilenos y chilenas respetarán las prescripciones impuestas, ¿no? Cuando se les pregunta sobre la valoración del rol jugado por los científicos internacionales y chilenos, las personas encuestadas dicen que están de acuerdo que los científicos mantienen intencionadamente su trabajo en secreto, un 38% menciona esto, un 73% menciona que confía en el trabajo de los científicos para mejorar la vida de las personas. Y un 67,2% dice que se debe confiar en los científicos que creen que están siendo honestos con su trabajo, con el trabajo que están realizando. Finalmente, una pregunta interesante es si los científicos chilenos descubrieran una vacuna contra el COVID-19, si deberían patentarlo o no. Encontramos que hay un 32% que está totalmente de acuerdo y un 25,5% que está en desacuerdo con esa opinión.
Con respecto a conductas de las personas que pueden ayudar durante la pandemia, el 53% menciona estar de acuerdo con que todos los ciudadanos sanas o sanas deberían ayudar a comprar alimentos y otros artículos a quienes están en cuarentena o los necesitan, ¿no? Por otra parte, un 38,2% está en desacuerdo ante la afirmación los ciudadanos sanos, sanas, deberían colaborar como voluntarios en los hospitales, organizaciones locales o protección civil, mientras que un 37,1% dice estar de acuerdo con esa opinión. Realmente, ante la afirmación, nuestro país debería acoger a pacientes que no pueden recibir asistencia médica en su propio país, un 45,3% menciona estar de acuerdo con esa opinión, mientras un 33,4% se inclina más por rechazar esa opinión. Finalmente, cuando se les preguntó si nuestro país debería enviar suministros médicos que sobren, respiradores, equipos de soporte vital, etcétera, a otros países a los que les falten, casi el 80% estuvo más por apoyar esa afirmación. Finalmente, quiero terminar diciendo un poco lo que aparece en esa línea, ¿no es cierto? La psicología social, como he tratado de presentar y que creo que Hussein lo ha hecho también de manera muy completa en su exposición, tiene mucho que aportar sobre factores que afectan nuestra conducta durante este periodo y que, como hemos visto, se constituyen en quizá la primera medida que se puede tomar para reducir el número de contagiados y el número de muertes. Y este ámbito de acción puede expresarse en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación puede servir para reducir las sensaciones de amenaza, estrategias para generar una identidad común entre la ciudadanía, fomentar estrategias para discriminar entre noticias falsas, etc. Pero no debemos olvidar, nuevamente, que este debe ser considerado un elemento más dentro del conjunto de conocimientos aportados por distintas disciplinas científicas, ¿no? En el fondo, lo que debemos, creo yo, lo que debemos propender es a que no solamente este problema en particular, sino en general, deba ser abordado de una manera interdisciplinaria y, por qué no, también transdisciplinaria. Eso. Muchísimas gracias por su paciencia y atención. Bien, entonces ahora vamos a dar paso a las preguntas. No sé cuánto tiempo más tenemos, así es que voy a responder las preguntas que hayan aparecido ya. Hussein, ¿tú quieres responder? Hay una pregunta Sí, para ti. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien. ¿Me escuchan? Ya, muy bien. A ver, la primera pregunta, ¿qué piensa usted sobre representaciones sociales? Muchos ciudadanos chilenos que creemos que el gobierno utilizó la pandemia para aminorar la crisis del estallido social y por ello la ciudadanía no toma la conciencia suficiente para el autocuidado y cuidado de los otros. Voy a responder en inglés. I think this is a very interesting question. Me parece una pregunta muy interesante. Justo antes de la pandemia nosotros también estábamos llevando a cabo diferentes encuestas acerca de del estallido social en Chile. Yo puedo confirmar que algunos hallazgos preliminares mostraban que había una expectativa, que el gobierno estaba tratando por todos los medios de confrontar, de controlar las demostraciones. Pero la segunda parte de la pregunta, que dice que producto de la manipulación de los gobiernos, de la pandemia, para controlar las demostraciones y las manifestaciones, la mayoría de los protestantes no tomaron la pandemia seriamente.
No tenemos ningún dato para poder responder esta pregunta, porque necesitamos establecer si es que hay una relación entre la percepción del gobierno y la gente que toma medidas de protección personal. Por ejemplo, nosotros hicimos otra encuesta, yo no sé si ustedes están familiarizados, pero en la parte norte de Cypress hicimos también una encuesta. Ahí había confianza en el gobierno, pero muy, muy baja. En las partes iniciales de la pandemia, toda la parte del norte tomó sus propias protecciones y se protegieron a sí mismos. Y no hubo casos de COVID positivo por mucho tiempo. Entonces, nuestra investigación muestra que hay una relación entre la desconfianza con el gobierno y la gente que se protege a sí misma. Pero no tenemos estos datos en Chile. Sabemos que hay percepciones de que el gobierno está manipulando todo esto para contener las manifestaciones, pero no tenemos datos que muestren la relación en, en esta suposición de que la gente de que la gente no se cuide precisamente porque piensa que es una manipulación del gobierno. No tenemos, no hay casos, no hay datos para responder eso, pero claro, existe la percepción, pero no hay datos para demostrar el cuidado que tiene la gente relacionado con esta supuesta conspiración. Hay otra pregunta desde Francesca. Esta se da a un nivel más local, por esa razón también no se considera potencial a sistemas autoritarios. Again, if I understood... A ver, si yo entiendo bien esta pregunta, la pregunta se trata de la relación entre la solidaridad y el apoyo al liderazgo. Esto está más a nivel local. Corrígeme si estoy mal, David. ¿De eso se trata la pregunta? Y por esa razón no apoya el sistema autoritario a nivel nacional. Podría ser, posiblemente, pero lo que yo diría es que es importante ver los procesos intermedios, los procesos. Podría haber una regulación directa entre experimentar la pandemia como severia y como una experiencia traumática y dar apoyo a las restricciones nacionales, pero cuando pensamos en los procesos intermedios, como la identificación de la nación, la identificación nacional, la eficacia colectiva, simplemente no tenemos esta relación. Puede haber una relación entre experimentar la pandemia como un hecho traumático y apoyar regímenes autoritarios a nivel local, país por país. Necesitamos pasar por cada país y ver si es que hay una relación. En esta etapa no hemos hecho ese análisis, pero es muy buena la pregunta. Esa fue la segunda pregunta. Me parece que respondí las dos preguntas que me habían hecho. ¿Hay algo más? ¿Ninguna otra? David, adelante. No, por favor, tú contesta si no hay otra pregunta más. Yo creo que en honor al tiempo podríamos dar por terminada esta sesión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
There is one question by Tiare Alejandra Ramirez Fuentes in the answered part. I think that, yeah, I think you have already answered that. Yes, yeah, you have all answered all those. Yes. Sí. El de la posverdad. Yeah. Sí, Muy bien. sí. Ya. Sí. Bueno, entonces, si hay preguntas y comentarios que no pudieron ustedes ingresarlas, les pedimos que nos envíen por correo estas preguntas y obviamente se las vamos a contestar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hussein, por tu participación. Gracias por a ustedes. tu valioso aporte. Gracias a todos los asistentes a esta charla y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta donde tengo mi guión, parece que no tengo nada más que decir. Y bueno, decirles que parece que hay una, esta charla va a estar grabada, así es que de algún lado la van a poder descargar si es que quieren verla otra vez. Bueno, eso. Muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Adiós.